Las batallas de Palo Alto y la Resaca 8 y 9 de mayo de 1846. Fragmento del libro, Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos. Luego que el gobierno de los Estados Unidos se decidió a consumar sus injustos proyectos contra la República Mexicana, dispuso reunir alguna fuerza para sostenerlos. Una sección considerable a las órdenes de Taylor, entonces brigadier general, acampó en Corpus Christi, junio de 1845, en acecho de nuestras operaciones y lista a avanzar hasta el río Bravo del Norte en cuanto se le mandara verificarlo. Desde la desgraciada campaña de Texas del año de 1836, había habido constantemente en la frontera una parte de nuestro ejército, más o menos numerosa, que se había batido diversas veces en los años posteriores con los texanos y aventureros que defendían una causa tan injusta como afortunada. Ocupados aquellos valientes soldados en tan honrosa empresa, permanecían allí casi abandonados por la incuria de nuestros gobiernos, separados de sus familias y relaciones, postergados constantemente en nuestros repetidos pronunciamientos y viéndose con sentimiento olvidados, mientras se prodigaban ascensos y empleos a los que no tenían más títulos para merecerlos que el favoritismo, la corrupción o el haberse distinguido en las luchas promovidas por la discordia civil. El gobierno del general Herrera conoció que la paz iba a romperse entre dos repúblicas que debieran ser hermanas y mandó refuerzos al ejército del norte, a fin de que hubiera por nuestra parte los preparativos más indispensables para una guerra casi segura, no ya con un departamento sublevado y favorecido solamente bajo de cuerda por un vecino pérfido, sino con una nación poderosa, cuyos elementos de prosperidad contrastaban con el decadente estado a que nuestras locuras e inexperiencia habían reducido a nuestra cara patria. Los refuerzos de que acabamos de hacer mención consistían principalmente por entonces en dos divisiones floridas, mandadas por los generales de división don Vicente Filisola y don Mariano Paredes y Arrillaga. La primera emprendió su marcha desde San Luis para Matamoros, pero la mano oculta que tramaba ya una nueva revolución, y que sacrificó luego la gloria de la República a los viles intereses de partido promovió el escandaloso motín del Peñasco, el cual dio por resultado la separación del mando del honrado general Filisola y que la frontera quedara desguarnecida por la falta del auxilio mandado por el gobierno y detenido por los revolucionarios. La debilidad del gobierno, que dejó aquel atentado sin castigo, alentó a sus autores para seguir maquinando y aquel acto subversivo puede considerarse como la fuente de que después salieron males sin cuento. Entretanto, el peligro crecía por momentos, todo anunciaba el próximo choque de los ejércitos. El gobierno manda nuevas órdenes a Paredes para que se ponga en marcha, llevando a la división que mandaba a su destino, pero aquel general, secundado por algunos hombres tan infames como él, en vez de cumplir con su deber haciendo lo que la patria necesitaba, se rebeló abiertamente contra el gobierno y las instituciones, proclamó un plan anárquico, y se dirigió a México para asegurar el triunfo de su revolución. El patriotismo explicó su conducta, diciendo que había vuelto la espalda al enemigo extranjero para entronizar la discordia civil e introducir un nuevo elemento de anarquía con el apoyo que prestó al partido monarquista a este cargo, reproducido tantas veces, proferido por la voz doliente de la nación sacrificada, será también repetido por la posteridad. El traidor pronunciamiento de San Luis dará al general Paredes una celebridad funesta. Mientras las tropas destinadas a las fronteras volvían sobre la capital, mientras el reducido ejército del norte quedaba así abandonado a sus propios esfuerzos, las tropas enemigas del general Taylor recibían el 15 de enero de 1846 órdenes de su gobierno para avanzar, indicándole lo conveniente que sería ocupar el punto conocido con el nombre de Frontón de Santa Isabel. Antes de 2 meses de recibida la comunicación que disponía este movimiento, se verificó, marchando el ejército enemigo por el camino del Arroyo Colorado en dirección a Matamoros, donde ya se habían reunido todos los cuerpos que formaban el nuestro, no quedando por toda reserva en aquella vastísima frontera más que 80 hombres del primero de caballería en el Saltillo. En cuanto supo el avance el general Mejía, que mandaba en el puerto, despachó al comandante de escuadrón Barragán con una partida de caballería en observación de los americanos. Como las instrucciones de este jefe le prohibían cometer actos de hostilidad y era además muy corta la fuerza que llevaba, no hizo más que irse retirando a medida que avanzaba la tropa del general Taylor. La noticia de la venida de los enemigos no tardó en llegar al frontón. Los dignos habitantes de aquella pequeña población no pueden resignarse a la desconsoladora idea de vivir bajo un yugo extranjero, prefieren destruir sus cortos intereses e ir a buscar amparo y protección en los brazos de sus hermanos. Salen todos del lugar en que sus hijos han nacido, en que sus padres han muerto, y prenden fuego a sus habitaciones, movidos de un patriotismo digno de la mayor admiración.
Qué glorioso sería que las hermosas ciudades de la República que han caído en poder de los norteamericanos hubieran imitado el ejemplo heroico y sublime de la humilde ranchería del Frontón. Los enemigos ocuparon aquel punto, poniéndose inmediatamente en comunicación con sus fuerzas marítimas, dejaron allí un corto destacamento, dispusieron que violentamente se levantaran algunas obras de fortificación y enseguida continuaron su movimiento hacia Matamoros, al frente de cuya ciudad llegaron el 28 de marzo. Matamoros, situada en la orilla occidental del río Bravo, en un vasto llano, formada de casas de madera y ladrillo, dista 14 leguas de la costa. La cercanía de los enemigos anunciaba que poco tardarían en atacar la plaza, cuya defensa presentaba dificultades muy graves. Abierta por todas partes, excepto por la que la ciñe el río, poca resistencia podía hacerse en el interior, a lo que se agregaba el nuevo obstáculo de que las obras de fortificación que existían en aquella fecha se reducían a un pequeño reducto, construido al oeste de la ciudad y a unas 600 varas de distancia sobre la orilla del río, en el paso llamado de las Anacuitas. Cuando el peligro llegó a ser más próximo, se levantó en el Paso Real otro reducto más reducido aunque el primero, a 250 varas, siguiendo la misma dirección, una flecha, cuyos fuegos se cruzaran con los de los otros puntos, y en la labor de doña Rita Girón, entre los dos reductos, una batería dentro de un pequeño bosque. El tiempo urgía, las circunstancias exigían la violenta conclusión de estas obras, que pronto estuvieron en disposición de servir, a virtud de la actividad y eficacia del coronel Carrasco, encargado de ellas. Para sostener el ataque no se contaba con las fuerzas necesarias. La guarnición se componía al principio del batallón de zapadores, los regimientos de infantería segundo ligero, primero y 10º de línea, y el 7º de caballería, el de auxiliares de las villas del norte, varias compañías de presidiales y un batallón de Guardia Nacional de la misma ciudad de Matamoros. La artillería constaba de 20 piezas de campaña, servidas por una compañía. A los 2 o 3 días de haberse presentado los americanos, llegaron, procedentes de Tampico, el 6º de Infantería y el batallón y compañía guardacosta de aquel punto. Reunidas estas dos secciones, formaban un total de cerca de 3.000 hombres. Las municiones no escaseaban, si bien no las había en abundancia, pero no sucedía lo mismo con los víveres, a causa de no haberse hecho con tiempo, y antes del bloqueo del puerto el acopio necesario. Del interior del país era imposible llevarlos y mucho menos con la oportunidad debida. Al amanecer del día 28, se veían coronadas las azoteas de las casas y los edificios más altos por la población entera, que esperaba curiosa la llegada de los enemigos. A las 10, cerciorado el general Mejía de que se acercaban, mandó tocar generala, al momento se artillaron los puntos fortificados, se pusieron las tropas sobre las armas y todos se aprestaron al combate, creyendo que había llegado su hora. A las 2 de la tarde se presentaron en la orilla opuesta del río unos oficiales con bandera blanca, haciendo demostraciones de que se nombrara por nuestra parte un comisionado para entrar en conferencias con sus jefes. Mejía envió de parlamentario al general Díaz de la Vega, desembarcó en la margen izquierda del Bravo y en aquel instante enarbolaron los enemigos la bandera de las estrellas. Indecible es el enojo que su vista excitó en los mexicanos, por primera vez flameaba orgulloso aquel pabellón, enfrente de nuestras fuerzas, como tomando posesión de lo que por todos títulos nos pertenecía. ¿Quién entonces hubiera creído que iba a empezar la época, no pasada todavía, de nuestras humillaciones y desgracias? ¿Quién se hubiera imaginado que esa usurpadora bandera, mecida por el soplo de la victoria, ondearía sobre nuestras ciudades más hermosas, hasta fijarse en el Palacio Nacional de nuestra capital vencida? Los soldados del Ejército del Norte se irritan al observar el insulto del enemigo, piden a gritos el combate, ruegan a su general que les permita vengar aquel ultraje. El general Mejía procura calmar su patriótico entusiasmo, sin poder complacerlos, porque sus instrucciones le prohibían aventurar una batalla, a no ser en el caso de que fueran en nuestro favor todas las probabilidades del buen éxito del combate o en el de que el ejército norteamericano pasara el río, pues entonces sí debía resistirles a todo trance, cualquiera que fuese el resultado. En la conferencia que tuvo Díaz de la Vega con el general Worth nada ocurrió de importancia. Nuestro comisionado declaró que la marcha del ejército enemigo importaba un verdadero acto de hostilidad, que a pesar de que se denominaba de ocupación, no podía considerarse su avance hasta donde se encontraba, sino con el carácter de una invasión a mano armada, y que en tal virtud nuestro general en jefe obraría con arreglo a lo que le prescribían sus deberes. Los días posteriores a esta entrevista los emplearon los contrarios en levantar con asombrosa actividad un gran reducto bastionado, en el mismo sitio donde habían acampado. También por nuestra parte se siguió trabajando en las obras de fortificación. Volvamos ahora la vista a México, donde se hallaba ya establecido el gobierno del general Paredes.
Como uno de los motivos en que los revolucionarios apoyaron su pronunciamiento fue el de que la administración del general Herrera no quería llevar adelante la guerra, el nuevo gobierno tenía sobre sí el compromiso de hacerla a toda costa. Sin embargo, lejos de esforzarse para cumplir en esta parte con su deber, se contentó con mandar un corto refuerzo, que puso a las órdenes del general Ampudia, a quien nombró en jefe del Ejército del Norte. Ampudia, que de acuerdo con los pronunciados de San Luis había servido eficazmente las miras de Paredes, se vio recompensado con ese nombramiento. La noticia de que Ampudia iba a encargarse del mando en jefe del ejército se recibió con positivo pesar en Matamoros por las muchas personas con quienes tenía antipatías declaradas y de las que unas sobraban por miras interesadas y bajas y otras porque lo juzgaban incapaz de llevar a término glorioso la difícil empresa que se le encomendaba. Escribieron, pues, las más por extraordinario, al presidente, manifestándole las consecuencias funestas que podrían resultar para la nación de que no se nombrase a otro en lugar de Ampudia, y le indicaban como el más a propósito al general Arista, que se hallaba entonces en su hacienda de Mamulique. Ignorante Ampudia de lo que pasaba, luego que llegó a Monterrey con la fuerza que llevaba de la capital, dispuso adelantarse con el regimiento de caballería ligero de México, con el objeto de estar cuanto antes en Matamoros, a donde entró el día 11 de abril. El 14 del mismo mes lo verificó su división, que el general graduado Torrejón había quedado mandando, y que caminó a marchas forzadas. Se componía del 4º de línea, batallones activos de México, Puebla y Morelia, del 8º de caballería y de 6 piezas de campaña, con la dotación de 80 artilleros. Constaba por todo de 2.200 hombres. El plan que el general Ampudia había concebido consistía en pasar el río y batir al enemigo. El 15 iba a empezar el movimiento, que se frustró porque en la noche anterior le llegó por extraordinario una orden del Supremo Gobierno en que se le comunicaba haberse nombrado general en jefe Arista, quedando él de segundo. Este resultado produjeron las cartas antes mencionadas de los jefes, que decidieron al presidente obsequiar sus deseos, cometiendo la grave falta de dejar en el ejército un germen de discordia con la permanencia de dos jefes rivales y enemistados. Recibió también Ampudia una nota del general en jefe en que le prevenía que suspendiese hasta su llegada toda operación. El general Ampudia veía con dolor escapársele de las manos la ocasión de figurar en primer lugar, por cuyo motivo no quiso ceder de luego a luego, sino que procuró llevar adelante su propósito. Al efecto reunió el 19 una junta de los generales y jefes de cuerpo en la que hizo presente la seguridad que tenía de alcanzar una victoria completa, poniendo en ejecución el plan proyectado, como ya lo había asegurado al Supremo Gobierno, respondiendo del éxito con su cabeza, lo precioso del tiempo, que no consentía dilaciones, siendo una pérdida irreparable la de cada minuto que no se aprovechaba, la conveniencia de atacar al enemigo, mientras permanecía en una posición que calificaba de falsa y antes de que le llegasen los refuerzos que esperaba. Concluyó su discurso, sosteniendo que si los jefes eran de su misma opinión, se debían comenzar las operaciones, a pesar de la prohibición del general Arista, justificando su desobediencia con la necesidad de obrar. Los jefes unánimes le contestaron que estaban dispuestos a obedecerlo en todo lo que les mandara, pues lo reconocían como segundo general en jefe del ejército, pero que contravenir a la orden expresa del primero sería hacerse cómplices de una grave falta. Perdida así por Ampudia la esperanza de ejecutar su plan con el apoyo que buscaba, no le quedó otro recurso que obedecer, suspendiendo sus operaciones hasta que Arista se presentara. Los enemigos entretanto seguían trabajando con suma actividad en sus fortificaciones. Sus soldados empezaban a desertarse, pasando a nuestro campo a presentarse al general en jefe, y teniendo los más el atrevimiento de arrojarse al río, a la vista de las guardias avanzadas de los americanos, que les hacían fuego, y los herían o mataban. Algunos también perecieron ahogados. Por su parte, los habitantes de las rancherías cercanas al campo enemigo se habían armado, y estaban en acecho de los que se separaban, por poco que fuera, de sus compañeros. Inmediatamente caían sobre ellos, y les daban muerte, ocasionando al general Taylor bajas de consideración, entre las que la más sentida fue la del coronel Cross, reputado como uno de sus jefes más valientes e instruidos. El general Arista se dirigía entonces a Matamoros. El 23, estando en el rancho del Solinceño, distante 3 leguas de aquella ciudad, sobre el camino de Reynosa, determinó comenzar a poner en práctica el plan que había formado, por lo que mandó que se le reuniera allí toda la caballería, el batallón de zapadores y 2 compañías del segundo ligero, a las órdenes del general Torrejón. El 24 pasaron estas tropas el río, por el punto llamado de la Palangana y fueron a situarse entre el camino que va del frontón a Matamoros, con lo que los enemigos que estaban al frente de la plaza quedaron cortados de su base de operaciones, de la que les venía toda clase de auxilios.
El 25 tuvo Torrejón una ligera escaramuza en Carricitos con una partida de caballería, a consecuencia de la cual quedaron muertos o prisioneros 70 hombres de los americanos. El general en jefe, después de dirigir en persona la operación practicada por la tropa de Torrejón, continuó su marcha a Matamoros, donde tomó sus disposiciones para poner en ejecución el plan que se había propuesto. Una vez interceptada la comunicación, como ya lo estaba, entre el frontón de Santa Isabel y las fuerzas del general Taylor, era casi seguro que éste tendría que aventurar una batalla para restablecerla, y esto era precisamente lo que quería el general Arista. La empresa, sin embargo, era atrevida, en razón de que no teníamos ni trenes de puente, y una derrota, con un río caudaloso a la espalda, debía ocasionar la pérdida de los estados de Oriente. Con todo, hay que observar que Arista obraba así, no solo por ejecutar el plan que había formado, y de cuya bondad no dudaba, sino también para cumplir las órdenes expresas del ministro de la Guerra Tornel. La fuerza de la verdad nos obliga a decir en este lugar que sobre las disposiciones del general en jefe recayó la amarga censura del general Ampudia. La antigua rivalidad de ambos revivió más ardiente, enconada con el nuevo motivo de desunión ocasionado por la mutación del mando del ejército, el espíritu de discordia levantó la cabeza cundiendo rápidamente, y aquellas escandalosas disensiones fueron, como vamos a ver, una de las causas principales de los desastres que principiaron la serie dilatada de nuestras derrotas. Según el plan indicado del general Arista, el ejército debía pasar el río para reunirse a la sección que antes lo había verificado e interponerse todos entre las fuerzas enemigas de enfrente de Matamoros y las que habían quedado en el frontón. Para ejecutar este movimiento, se pusieron en marcha las tropas, con 12 piezas, desde la ciudad para el rancho del Longoreño, distante 5 leguas sobre el camino de la boca del río, que era el punto señalado para verificar el paso. Se procuró ocultar al enemigo la salida de las tropas, para que la sorpresa fuese completa. Quedó en Matamoros el general Mejía con el Batallón Activo de México, varios piquetes de distintos cuerpos y el resto de la artillería. Se ordenó al general Torrejón que con la fuerza de su mando se dirigiera al punto designado para el paso con el fin de favorecerlo. Grandes eran las dificultades que se presentaban para su verificativo, pues por una falta indisculpable no se reunió el número de embarcaciones con que se hubiera podido contar, y el ejército entero pasó el río en solo 2 chalanes que conducían sucesivamente a las tropas a la margen opuesta. Esta bromosa operación, que duró como 24 horas, dio tiempo al enemigo para evitar nuestro encuentro, con lo que se perdió una excelente oportunidad de derrotarlo, y sobre esto llamamos la atención. A las 2 de la tarde de aquel mismo día había recibido Arista un aviso de Mejía en que le daba parte de que en el campamento enemigo se notaba un movimiento general. Después de abatir sus tiendas, se preparaban a ponerse en marcha, disponiendo sus carros y su gente. Era de presumirse que el general Taylor se moviera sobre el ejército de operaciones, conforme lo había previsto su general en jefe, pero no era tampoco difícil que se dirigiera sobre Matamoros, donde solo había quedado una corta guarnición. Por esta razón se mandó contramarchar al batallón de Morelia, que se envió de refuerzo a la plaza. Recibióse el 2 la desconsoladora noticia de que el general Taylor con 2000 hombres, aprovechándose violentamente de la dilación de nuestras fuerzas en el paso del río, había pasado para el frontón, frustrando el plan primitivo del general en jefe, pero como debía creerse que volvería con refuerzos al socorro de los compañeros que dejaba enfrente de Matamoros, se resolvió esperarlo en la llanura, y se continuó la marcha a Palo Alto, donde se acampó. Con el objeto de que la vuelta del general enemigo fuese cuanto antes, convenía hacer más crítica la situación, bastante angustiada ya, de los americanos abandonados en el fuerte recién construido. Contra este rompió, pues, sus fuegos la plaza al amanecer del día 3. El 4, nuestro ejército cambió de posición por falta de agua, acampando en los tanques del Ramireño. El 5, dispuso Arista que el general Ampudia marchara sobre el campamento y fuerte de los enemigos para hostilizarlos, llevando consigo el 4º de infantería, el batallón de Puebla, 2 compañías de zapadores, 200 hombres del regimiento auxiliar de las Villas del Norte y 4 piezas de artillería. Agregóse después a esta fuerza el batallón de Morelia, que pasó el río por las Anacuitas. La situación de los americanos del fuerte no tardó en ser sumamente comprometida. Colocados entre los fuegos de la plaza y los de las fuerzas de Ampudia, reducidos a muy poca gente, escasos de víveres, sin seguridad de recibir auxilio oportuno, no les quedaba más recurso que sucumbir después de prolongar algo más su defensa. La muerte del jefe que los mandaba acabó de desconcertarlos, sus obras exteriores cayeron en poder de nuestros soldados, se les intimó rendición y el triunfo habría coronado entonces nuestras armas si la venida del general Taylor sobre el ejército de Arista no hubiera obligado a Ampudia a ir a reforzar al segundo, abandonando todas sus ventajas.
Hasta el 8 fue cuando se supo de una manera positiva por los exploradores que el enemigo en número de cerca de 3.000 hombres, con abundante artillería e infinitos carros, se dirigía del frontón de Santa Isabel para su campo retrincherado de enfrente de Matamoros. El general en jefe, en cuanto se cercioró de que se verificaba este movimiento, se dispuso a presentar la batalla, que hacía tantos días andaba buscando. Nuestra caballería salió a las 10 de la mañana para el espacioso llano de Palo Alto, y solo a las 12 la infantería, la que encontró ya aquella a la vista del enemigo. El general Arista mandó formar inmediatamente en batalla, los cuerpos se colocaron en el orden siguiente. A la derecha, que se apoyaba en una colina de 18 a 20 pies de altura y desde la que se prolongaba nuestra línea sobre la llanura, se situó un escuadrón del Regimiento Ligero de México, seguía una pieza de artillería, el Batallón de Zapadores, el Segundo Regimiento Ligero, el Batallón y Compañía Guardacosta de Tampico, una batería de 8 piezas, y luego el primero, sexto y décimo de línea. La infantería estaba a las órdenes de los generales Díaz de la Vega y García. A 400 varas de distancia se veían 4 escuadrones formados de los cuerpos de caballería séptimo, octavo, ligero de México y de las compañías presidiales, y en el intervalo del primero al segundo 2 piezas ligeras. Mandaba esta fuerza el general Torrejón. Nuestro ejército, formado en batalla, permaneció observando al enemigo, sin romper el fuego, hasta las 2:30 de la tarde, a cuya hora se avistaron las fuerzas que Ampudia traía al combate por disposición del general en jefe. Se componían de una compañía de zapadores, el cuarto regimiento de línea, 2 piezas de artillería y los 200 hombres de auxiliares de las villas del norte. Estos últimos se situaron a bastante distancia, sobre nuestro flanco izquierdo, amparados del bosque. Con el refuerzo recibido, nuestro ejército contó con 3.000 combatientes, número igual, con muy corta diferencia, al que tenían los enemigos. Detengámonos ahora por un momento, antes de empezar a referir las sangrientas batallas de esta guerra fatal, para dirigir una mirada sobre aquellas tropas que dieron principio al drama funesto, cuyo desenlace ha sido una catástrofe. Por primera vez iban a medir sus fuerzas, por sostener los derechos de su nación respectiva, los hijos de 2 razas destinadas al parecer por el Ser Supremo para destrozarse así en el antiguo como en el nuevo continente. Unos emprenden la obra de usurpación y de perfidia que un gobierno injusto les ha confiado, otros defienden una causa santa, en la que es verdaderamente glorioso sacrificar la vida. Momentos antes de comenzar el combate, el general en jefe recorre la línea, arenga los cuerpos uno por uno, les representa la gloria que alcanzarán con el triunfo, y el agradecimiento que deben esperar de sus conciudadanos. Sus palabras son recibidas con entusiasmo, las banderas flotan al viento, los soldados preparan sus armas, acarician sus corceles, las músicas tocan piezas alegres y bélicas, y se elevan en los aires los gritos de ¡Viva la República! Como para llevar ante el trono del Dios justiciero el clamor de venganza de una nación ofendida. Nuestras baterías rompen el fuego, que es al punto contestado por la artillería superior del enemigo, situada a 600 varas de distancia de nuestra línea. Las fuerzas que traía Ampudia siguen acercándose, el cuarto regimiento de línea avanza en columna cerrada en el mejor orden, los americanos lo notan y la reciben con un fuego vivísimo de cañón. El cuarto no se desconcierta, sereno, en un peligro tan grande como en una parada, continúa su movimiento hasta llegar a la línea, donde despliega en batalla a la izquierda del 10º. El fuego sigue destructor y mortífero, el enemigo, cuyo objeto principal era pasar para su campo retrincherado de enfrente de Matamoros, se vale del estratagema de incendiar el pasto que tenía a su frente, para que el denso humo que se levantara ocultase sus operaciones. Transcurre en esto como una hora, pasada la cual, se manda al general Torrejón que cargue con la caballería sobre el ala derecha del ejército contrario. Efectúase este movimiento, que se hizo desfilando por hileras por la izquierda a cierta distancia del enemigo y cuando ya se había introducido alguna confusión por lo largo del espacio que se había tenido que atravesar, una voz detuvo la carga, diciendo que las tropas que estaban al frente se nos iban a pasar. Todos los cuerpos se pararon. En aquel instante, las 2 piezas que tenían situadas en aquella parte los americanos hicieron fuego causando algunos destrozos. El desorden se aumentó y en vez de darse la carga cejó nuestra caballería. No hubo en realidad obstáculo en su tránsito, pues una ciénaga que era necesario atravesar no obstruía verdaderamente el camino. El enemigo que se ha visto amenazado por esta fuerza destaca para contenerla un batallón y 2 piezas de artillería, que hacen considerables estragos. El general Torrejón tiene que retirarse, dando lugar con su conducta a que se hiciera por primera vez a la caballería un cargo que se ha repetido luego otras varias. También había hecho avanzar Taylor parte de su caballería sobre nuestra derecha.
recibida por 2 piezas ligeras, se vio obligada a retroceder y los fuegos se suspendieron por ambas partes, durante más de un cuarto de hora, al cabo de cuyo tiempo se renovó el cañoneo con más actividad y continuación que antes. Favorecidos los norteamericanos por el humo del incendio, que era ya entonces espesísimo, se preparan a pasar por nuestra izquierda que quedaba flanqueada con este movimiento. El general en jefe que lo nota lo evita diestramente mandando un cambio de frente a vanguardia sobre nuestra ala izquierda. El ejército practica esta operación con un orden y disciplina admirables, sin que el horroroso fuego que se le hace desordene un solo momento a aquellos intrépidos soldados, siendo muy de notarse la serenidad y bizarría con que marcaron la nueva dirección los guías, las banderas y los ayudantes. A consecuencia del cambio, nuestra ala derecha quedó a poco menos de tiro de fusil de los enemigos. La artillería de los norteamericanos, muy superior en número a la nuestra, hace estragos horrorosos en las filas del ejército mexicano. Los soldados sucumben, no envueltos en un combate en que pueden devolver la muerte que reciben, no en medio del aturdimiento y arrojo que produce el ardor de la refriega, sino en una situación fatal en que mueren impunemente, y diezmados a sangre fría. Horas enteras se prolonga la batalla bajo tan funestos auspicios, las bajas se aumentan por momentos, las tropas, cansadas por fin de morir tan inútilmente, piden a gritos que se les conduzca sobre el enemigo a la bayoneta, porque lo que quieren es batirse de cerca y sacrificarse como deben hacerlo los valientes. El general en jefe no se decide de pronto a complacerlas, entonces se introduce algún desorden en los cuerpos de la derecha, que tratan de retroceder. Allí acude veloz el general Arista, restablece la disciplina, ordena por fin que se dé la carga tan apetecida. Empezaba ya en aquellos momentos a oscurecer. Para ejecutar esta maniobra, el ejército se apoyaba por su izquierda en la caballería de Torrejón, y por su derecha en el Escuadrón Ligero de México y en el Regimiento número 7, que se acababa de colocar allí. Esta fuerza, al moverse, se echa sobre nuestra infantería, en la que introduce el desorden. Desconcertadas nuestras tropas se atropellan unas a otras, y no pueden ya llegar hasta los enemigos, pasando solamente a tiro de pistola de sus baterías, que las desorganizan, las destrozan y las obligan a retirarse por la izquierda de nuestra batalla. Contribuyó también muy eficazmente a producir este mal resultado el que en vez de formar al ejército en columnas para acercarse al enemigo, se le hizo avanzar en batalla. Afortunadamente los americanos no supieron aprovecharse ni aun acaso notaron el desorden de nuestras fuerzas porque ya la noche había cerrado completamente, así es que, creyendo el ataque más serio y peligroso, se retiraron al abrigo de sus carros. El ejército mexicano lo verificó igualmente sobre la colina en que se apoyó en su primera posición. El incendio continuaba propagándose, su resplandor siniestro alumbraba el campo, en que poco antes resonaba el estallido del cañón y en que ahora solo se oían las sentidas quejas de nuestros heridos. Como la mayor parte de estos lo eran de bala de cañón, estaban horriblemente mutilados, su vista entristecía profundamente, y su desgracia llegaba al extremo de que no podía hacérseles ni la primera curación porque el médico que llevaba los botiquines había desaparecido desde los primeros tiros, sin que se supiera dónde los había dejado. No hubo, pues, más arbitrio que mandar a algunos de aquellos a Matamoros en unas carretas que habían conducido víveres, los demás quedaron abandonados el día 9 en el campo. Los enemigos estuvieron tan lejos de creer que habían alcanzado un triunfo que en la noche del 8 tuvieron una junta de guerra en la que la mayor parte de los jefes opinó por la retirada al frontón. Taylor insistió en seguir adelante y a su decisión tenaz se debió que no se efectuara aquella, pero este hecho es la prueba más clara que pudiera darse de que en la batalla de Palo Alto quedó bien puesto el honor de nuestras armas. El ejército mexicano pasó la noche triste y abatido, aunque el combate había quedado indeciso, reinaba ya un funesto presentimiento de derrota, comenzaba a darse crédito a las voces de traición que circulaban desde antes, se temía de antemano la batalla del siguiente día, porque dominaba la persuasión de que no se iba a luchar para que la victoria se decidiera por el más diestro y el más valiente, sino que la perfidia y la ambición intentaban sacrificar a la República a sus torpes miras, derramando la sangre mexicana. Lejos de nosotros dar fe a la inculpación de traidor que se ha hecho al general Arista, a quien tal vez podrá acusarse de otras faltas, pero de ninguna manera de esta, ni tampoco de cobardía, pues es notorio que durante toda la batalla desafió el peligro con un valor que ha merecido recomendación y elogio. Amaneció el 9 sin que el enemigo hubiera variado de posición. El general en jefe determinó entonces retirarse, dio orden de que así se hiciera y encargó al general Ampudia que con una sección mixta sostuviera este movimiento. Las tropas tomaron a las 6 de la mañana el camino para Matamoros, a la vista del enemigo, que no emprendió detenerlo. A las 10 llegaron al punto conocido con el nombre de la Resaca de Guerrero, donde el general en jefe determinó esperar al general Taylor para presentarle de nuevo batalla.
En la elección del lugar influyó no poco el capitán Berlandier, que lo señaló a Arista como el más a propósito de cuántos había en el tránsito hasta Matamoros para pelear con ventaja y probabilidades de triunfo. La resaca corta completamente el camino, en una dirección algo oblicua, formando una barranca muy poco profunda, a cuyos extremos por derecha e izquierda había dos charcos de agua estancada. El terreno en que se halla situada lo cubre completamente un espeso bosque, cuyos árboles y malezas embarazan el paso. Los batallones de zapadores, el sexto de línea, el segundo ligero, el décimo y el primero de infantería fueron colocados luego que llegaron a la derecha del camino, quedando los soldados cubiertos hasta el pecho con el borde anterior o delantero de la barranca. A la izquierda se situaron el batallón y compañía guardacosta de Tampico, sobre el borde posterior de la misma, en el bosque, a retaguardia de las tropas de la derecha y como en segunda línea, el cuarto batallón. El flanco izquierdo se cubrió con el regimiento de Canales, compuesto de los auxiliares de las villas, y además con dos piezas de artillería. Colocáronse las restantes en dos baterías, situadas una a la entrada del camino en la resaca y la otra en el borde posterior de la derecha de la barranca. Por último, la caballería quedó como a 300 varas a retaguardia sobre el camino, el parque general y los trenes a la izquierda del mismo, en una plazoleta que había en medio del bosque. Las compañías de cazadores de los cuerpos desplegaron en tiradores al frente de la línea, cubriendo la parte de la izquierda las del cuarto y sexto. El enemigo, aunque de lejos, había seguido nuestra marcha, de lo cual tenía noticia cierta el general en jefe por los avisos de Ampudia que se había ido replegando y que no tardó en incorporarse a las demás fuerzas, pero esto no impidió que mandara descargar el parque, desenganchar las mulas de las piezas, desaparejarlas de carga y quitar bridas. Provenían estas disposiciones de la firme creencia en que estaba de que el general Taylor no se atrevería a atacarlo aquel mismo día en la posición que guardaba, y no lo hizo variar de parecer el observar que como a las 2:30 de la tarde una partida de americanos se acercó a reconocer el campo. Fue recibida a cañonazos y tuvo que retirarse inmediatamente después de sufrir alguna pérdida. El enemigo avanzó sobre nuestras tropas a las 4:30. El general en jefe, advertido de lo que pasaba, insiste aún en su error, calificando aquel ataque en forma de simple escaramuza, por cuya razón se retira confiadamente a su tienda después de hablar con el general Díaz de la Vega, a quien dijo que le reservaba el honor de mandar la acción aquel día. Entonces pasó a la izquierda parte del cuarto de línea a las órdenes del teniente coronel Calatayud. El enemigo entretanto ataca al segundo ligero que acababa de ocupar la vanguardia, en el que haya una resistencia esforzada, lo mismo que en las compañías de cazadores del cuarto y del sexto mandadas por los valientes capitanes don José Barragán y don José María Moreno. El segundo ligero pelea con decidido arrojo, las dos heroicas compañías se baten con una gran parte del ejército norteamericano, sus esfuerzos extraordinarios de valor se estrellan contra la inmensa superioridad del número de sus adversarios, Barragán cae herido mortalmente, Moreno es hecho prisionero, sus soldados, reducidos a unos cuantos, sin jefes, sin esperanza, sostienen aún por algunos momentos tan desigual lucha y tienen por fin que cejar. A su vez el segundo ligero se halla obligado a retirarse después de ver caer muertos o heridos a la mayor parte de sus jefes, debiéndose hacer mención entre los segundos del denodado teniente coronel don Mariano Fernández. La retirada en desorden del segundo introduce el desconcierto en los cuerpos de la derecha. El general Taylor continúa su ataque principal sobre nuestro flanco izquierdo, que era la parte más débil de la línea, mandando también por el camino recto un trozo de caballería sobre las baterías que allí estaban situadas. Poco tardó en generalizarse el combate, la artillería enemiga diezma nuestras filas, sus dragones avanzan hasta nuestras piezas, que caen en su poder. El malogrado capitán don Dolores Ramírez, que mandaba una de las baterías, se resiste a rendirse, con entusiasmo heroico rehúsa la vida que le ofrecen los americanos y muere valientemente al pie de sus cañones, entre los que fue hecho prisionero el general Díaz de la Vega. En nuestra izquierda continúa la batalla, nuestras fuerzas, reducidas allí al batallón y compañía guardacosta de Tampico, resisten el ataque. El comandante del primero, don Juan Mateos, es herido, el capitán Arana muere como un valiente, el enemigo cerca por todas partes a nuestros soldados cortándoles la retirada. Entonces se ponen a su cabeza el primer ayudante don Ramón Tavera y el capitán don José Barreiro, y procuran abrirse paso intrépidamente. Al ejecutarlo recibe el segundo 3 heridas que lo ponen fuera de combate. Estas fuerzas se reúnen con las compañías presidiales, mandadas por el coronel Sabariego, y juntas organizan su retirada, con lo que se logró la salvación de parte de nuestros soldados.
El general Arista, que sabe el triunfo de los americanos, dominado todavía por una ceguedad funesta, no cree que se trata de una batalla en regla, manda para contenerlos los restos del regimiento número 4 a las órdenes del coronel Uraga, y encarga al general Ampudia que vaya con esta fuerza a sostener la batalla. Los nuevos combatientes, a quienes Ampudia da ejemplo de valor, se baten con ardimiento, pero todo es infructuoso. El enemigo continúa avanzando, y la retirada, sin combatir, de los escuadrones de Canales, que, como se ha dicho, cubrían nuestro flanco izquierdo, acaba de ceder el triunfo a los contrarios. Todo nuestro material de guerra cae en su poder. El desorden que la derrota ha producido en la izquierda de nuestra línea se comunica instantáneamente a los cuerpos de la derecha, que no se han batido y que se dispersan vergonzosamente, excepto el primero de línea, que reunido y con su coronel a la cabeza, se retiró sin quemar un cartucho, pasando el río por el Lomboreño. Los soldados se desbandan, escurriéndose por entre la maleza del bosque, la confusión más horrorosa reina en el campo y todo anuncia el doloroso desastre de nuestras armas. El general en jefe que permanecía aún en su tienda escribiendo se cerciora por fin, demasiado tarde por desgracia, a causa de la violencia de la derrota, de que su convicción ha sido errónea. Lleno entonces de dolor, ardiendo en cólera, prorrumpiendo en quejas contra los cobardes, buscando la muerte o esperanzado aún en contener al enemigo, se pone a la cabeza de la caballería, que colocada a retaguardia se conservaba intacta, hace el último esfuerzo cargando intrépidamente sobre los vencedores y penetrando hasta nuestra primera posición, pero el enemigo, apoderado ya de los bosques laterales del camino, rompe un fuego terrible, fusilando impunemente a nuestros lanceros. No hubo, pues, más arbitrio que retirarse, como se verificó en el mejor orden posible, sin que los enemigos, aprovechándose de la victoria, siguieran en nuestro alcance. Así se consumó la derrota de la Resaca, sobre la que es necesario entrar en algunas explicaciones sin las que no podría comprenderse lo que la ocasionó. Los lectores habrán ya notado con sorpresa el poco valor que manifestaron los más de los cuerpos del ejército, llegando al extremo de desbandarse sin combatir. Eran esos soldados los veteranos del norte, avesados al fuego de las batallas, modelos de valor y de disciplina. Eran esos soldados los valientes que el día anterior, serenos y firmes, se habían dejado despedazar por las baterías enemigas, y que en vez de pensar en diseminarse solo pedían que se les mandara cargar a la bayoneta. ¿Y si eran los mismos, de qué provenía ese cambio repentino e inesperado? Porque, faltando a sus deberes, desmienten con su mala conducta la reputación que han conquistado a costa de su sangre. Nosotros diremos por qué, hablando con la imparcialidad de historiadores, por más que no sea doloroso tocar llagas que quisiéramos ocultar a la vista de los que nos observan. No negaremos que la mala posición que se eligió, esperando al enemigo en su terreno boscoso, influyó directamente en la pérdida de la batalla, tampoco nos resistiremos a confesar que los sucesos del día anterior desalentaban el ánimo de los soldados, ni que el error del general Arista contribuyó no poco en contra nuestra, pero sí insistiremos en que la causa primordial de su decaimiento y desconfianza, en que el motivo más eficaz de sus faltas, fue la voz que la rivalidad y el odio hicieron correr de que el general en jefe era un traidor, de que se iban a repetir las escenas de Guanajuato, de que había compromiso formal de vender al ejército, entregándolo al furor de los enemigos. Estas hablillas destruían de raíz la moral y la disciplina, muchos soldados rompían sus armas, gritando en su desesperación que se les traicionaba, y por eso aconteció que se dispersaran cuando más se necesitaba de su denuedo. De esa suerte, los hombres más favorecidos, más condecorados, los hombres que habían hecho su patrimonio de la República, le clavaban los primeros el puñal en el seno, sin pensar que la patria pudiera decir a cada uno de ellos lo que César a Bruto: ¿tú también, hijo mío? Una vez consumada la derrota, la dispersión se hizo general. Los soldados se dirigen en todas direcciones al río, no creyéndose seguros mientras no estuvieran del otro lado. El general en jefe con la caballería lo pasó por la villa de Ampudia, el general Canales, con su regimiento, y Tavera, con varios dispersos que había recogido y 2 piezas de artillería, un poco más arriba de este punto, las fuerzas que hostilizaban al fuerte americano, por las Anacuitas, en donde la confusión y el atropellamiento eran extraordinarios. Allí había ido a dar la mayor parte de los dispersos, quienes se pusieron a disputar la preferencia para atravesar el río en los 2 únicos chalanes con que se contaba. La porfía de cada uno aumentaba la dificultad, los chalanes se detienen más tiempo del necesario en alejarse de la ribera, porque tarda la gente que los ocupa en desprenderse de los que quieren tomar su lugar. El temor difunde la idea de que el enemigo se acerca en persecución de los fugitivos, el desconcierto se aumenta, la falta de embarcaciones desespera a los míseros dispersos, por escapar de un peligro se arrojan en otro, pues huyendo de los americanos, o buscan un vado que los salve, o se precipitan al río vestidos y armados, ahogándose casi todos, y salvándose solo unos pocos a nado.
En tan espantoso desorden merecen honorífica mención los distinguidos jefes Orihuela y Urriza, que al frente de los batallones de Puebla y Morelia que mandaban, protegieron el paso de los fugitivos, siendo ellos los últimos que lo verificaron y habiendo estado constantemente dispuestos a resistir al enemigo si se presentaba para hostilizarlos. Tampoco debemos olvidar a los habitantes de las rancherías de las orillas, que prestaron a los soldados buenos y oportunos servicios. Terrible y funesta fue la impresión que produjo en Matamoros la noticia de la derrota y de la dispersión, llevada por los primeros fugitivos y confirmada por los que iban llegando sucesivamente. En la noche había entrado ya un gran número de dispersos, y el general en jefe, que acababa también de llegar, dispuso que se acuartelaran. El día 10 acabó de reunirse el ejército, disminuido en solo una quinta parte, cosa que verdaderamente asombra, y que se debió seguramente a que casi todos los dispersos tenían que presentarse precisamente en Matamoros, de manera que la pérdida efectiva casi se redujo a los muertos, heridos y prisioneros. La salvación del ejército consistió en que el general Taylor no supo aprovecharse de su victoria. Si persigue a nuestras tropas, si las acosa al atravesar el río, es indudable que las hubiera destruido completamente y apoderadose en aquellos momentos de Matamoros sin oposición. El mismo día 10 se ocupó el general en jefe en restablecer el orden y la disciplina, en reanimar el valor de los soldados, en fomentar la moral decaída. Reunió una junta de jefes, a los que hizo presente la necesidad que había de olvidar todo motivo de discordia, concentrando todos los esfuerzos al solo y sagrado objeto de la salvación de la patria. Encomendóles que inculcasen con ahínco a los soldados estos mismos principios y adoptasen en sus respectivos cuerpos las medidas más adecuadas para el restablecimiento de la confianza y de la disciplina. Visitó, por último, los cuarteles y dispuso que se pasasen continuas revistas. Canjeáronse los prisioneros el 11 y trasladáronse nuestros heridos de la resaca a los hospitales de Matamoros, con arreglo al convenio que se celebró con el general Taylor. El general en jefe tuvo noticia ese mismo día de que al siguiente se preparaban los enemigos a atacar la ciudad, y como no juzgaba aún a sus soldados en estado de combatir en una nueva acción, dispuso abandonar la plaza y a las 12 de la noche dio orden a los cuerpos de que estuviesen listos para marchar. En efecto, al amanecer del día 12 salieron varios cuerpos de infantería y toda la caballería y acamparon en el camino del interior a una legua de distancia, regresando luego a la ciudad en cuanto se supo con toda certeza que el enemigo nada intentaba por entonces. Pocos días después se recibieron noticias seguras de que el general Taylor iba ya verdaderamente a verificar el paso del río para atacar Matamoros. Por este motivo reunió el general en jefe una junta de guerra, a la que asistieron los generales Ampudia, Requena, Torrejón, Yaurregui, García y Morlet, y el coronel Uraga, y en ella hizo presente lo que sabía, excitando a cada uno para que con la mayor sinceridad y franqueza expusiese su parecer, que atendería en lo que mereciera, salvo siempre el derecho que le correspondía, como único responsable, de resolver lo que estimara más acertado. Las opiniones en la Junta estuvieron conformes en cuanto a que la plaza no era defendible, y solo variaron en que unos querían abandonarla con tiempo, antes de que estuvieran encima los enemigos y otros pretendían que la retirada se verificara bajo sus fuegos, persuadidos de que así se salvaba el honor de nuestras armas. Concluida la Junta, se mandó al general Requena de comisionado al campo enemigo a solicitar un armisticio, que le fue negado por Taylor. Esta circunstancia acabó de decidir a Arista a dar orden para la definitiva desocupación y abandono de la ciudad, y en consecuencia, a la 1 salió la caballería y a las 5 los cuerpos que formaban la segunda brigada de infantería. La tropa hizo alto en el llano de Doña Rita, a orillas de Matamoros. La salida del parque, los trenes y el material de guerra que nos quedaba, ofrecía las dificultades consiguientes a la escasez de medios de transporte. Después de 1000 pasos y tropiezos, se consiguió que el prefecto proporcionara unas cuantas carretas, tiradas por bueyes, en las que se acomodó el parque que se pudo, y que salían de la ciudad inmediatamente que se cargaban. Al oscurecer comenzó la retirada, que se efectuó en el orden siguiente. Abría la marcha el general en jefe con la segunda brigada de infantería, la artillería y las carretas del parque, seguía la primera brigada de infantería y la caballería cubría la retaguardia. El general Canales, con la escasa fuerza que le quedaba a consecuencia de la deserción que tuvo, tomó el rumbo de las villas del norte. A las 2 de la mañana llegó el ejército al rancho de la Venada, distante 4 leguas de Matamoros. En esta ciudad habían quedado abandonados a la generosidad del enemigo más de 400 heridos. Entre estos hubo algunos que, al saber la retirada del ejército, salían de los hospitales y seguían a sus cuerpos arrastrándose por el suelo y dejando un rastro de sangre.
Aquellos desventurados preferían toda clase de padecimientos al de quedar desamparados en una población en que temían que el vencedor los tratara con crueldad. Quedaron también en la ciudad todos los equipajes de los jefes y oficiales, las mayorías, cajas y depósitos de los cuerpos, 5 piezas de artillería que se dejaron clavadas, la gran parte del parque que no cupo en las carretas se arrojó al río o se inutilizó completamente para evitar que cayese en poder de los americanos, que tomaron posesión de Matamoros el día 18. La imparcialidad nos obliga a decir en este lugar que mientras un acopio considerable de parque quedaba abandonado, mientras se dejaban clavadas las piezas de artillería, mientras los infelices soldados tenían que ir cargando los calderos en que habían de hacer sus comidas, hubo varios generales que llevaban muchas mulas de carga con sus trenes, sus equipajes y cuanto podía servir para su comodidad y recreo. La división continuó su marcha para el rancho del Medraneño. Desde entonces empezaron los padecimientos sin número de aquella memorable retirada. El general en jefe se había decidido a seguir el camino que se había tomado, por ser el que más directamente conduce a Linares, punto estratégico en que situadas nuestras tropas podían amparar a Monterrey o a Victoria, según la dirección de las fuerzas enemigas. A esta ventaja, no despreciable en verdad, servían de contrapeso inconvenientes muy graves, porque la ruta preferida se aleja de las poblaciones en que había recursos para entrar en el desierto. Además, el ejército carecía de toda clase de víveres y en gran parte del camino no se encontraba agua, cuya falta era sobre todo la que más sufrimientos debía ocasionar a los soldados. Llegóse el 19 al punto de Lebanito, donde se tuvo noticia de que 300 caballos enemigos habían salido de Matamoros en persecución de los que se retiraban. El 20 se acampó en la nutria, el general en jefe tomó las precauciones convenientes para evitar una sorpresa. El 21 se permaneció toda la mañana en el campo en espera de los enemigos, que se supo después habían contramarchado a Matamoros. A las 4 se continuó la retirada. 1 hora llevarían las tropas de marcha cuando empezó a llover a torrentes. El aguacero duró toda la noche. Los soldados lo consideraron como un beneficio de la providencia, muertos de sed, sin agua con que mitigarla, la que caía de las nubes vino a proporcionarles un alivio inestimable que de ninguna otra manera se hubiera logrado, por eso lo recibieron casi con la misma gratitud que manifestó al Dios de los ejércitos su pueblo escogido cuando le envió el maná, también en un desierto, para satisfacer el hambre que lo atormentaba. Pero la desgracia del ejército era tal, que lo mismo que por una parte disminuía sus sufrimientos, los aumentaba por otra. Aquella agua cuya abundancia había satisfecho su sed, inutilizaba el camino y lo hacía casi intransitable para los soldados, que iban ya rendidos de cansancio, enfermos, macilentos, sin fuerzas y sin valor. Su alimento se reducía a carne de vaca, cocida en los calderos que iban cargando desde Matamoros y que por escasa no bastaba para saciar su apetito. Desalentados por fin, hasta el último grado, no había esfuerzos capaces a decidirlos a que continuasen la marcha, se arrojaban por tierra y quedaban como sepultados en medio del fango. El 22 se llegó al llano de la Esperanza, donde se hizo acto para que la tropa secase sus vestidos, para que no faltara que comer, se mataron algunos de los bueyes que llevaban las carretas de parque y varias piezas de artillería. El número de estos útiles animales disminuía notablemente, a más de los que se mataban para alimentar a los soldados. Muchos habían muerto de resultas de la tormenta del día anterior, los que quedaban se hallaban cansados y casi incapaces de seguir sirviendo. Por falta de su auxilio fue necesario ocultar el parque en los bosques y que los infantes llevaran a mano las piezas. La caballería había perdido también un gran número de caballos, de manera que se veían muchos dragones a pie cargando sus sillas. En esta disposición se prosiguió la marcha a las 5 de la tarde. A las 2 de la mañana se llegó al campo del calabozo. La paciencia y el sufrimiento habían acabado ya, y soldados hubo que se suicidaron en un momento de desesperación. Se llegó el 23 a la Gruñidora, el 24 al aguaje de Todos Santos, el 25 a la hacienda de la Vaquería. Allí se encontraron los recursos que eran ya enteramente indispensables después de tantos días de miseria y de padecimientos. Acampó el 26 la caballería en la hacienda de la Trinidad y la infantería en el rancho de la Pomona. El 27 se encontraron en la hacienda de Guadalupe víveres en abundancia venidos de Linares, a donde se llegó el 28. En la marcha de ese día acaeció la sensible muerte del general García, sujeto pundonoroso, honrado y valiente. Su repentino fallecimiento se atribuyó al sentimiento profundo que le causaron las desgracias del ejército y de la patria. La noticia de nuestros desastres, esparciéndose por toda la República con la rapidez que siempre acompaña a las malas, destruyó la lisonjera esperanza que se había concebido del triunfo.
El Gobierno Supremo, cuyas disposiciones irreflexivas habían contribuido de un modo eficaz al fatal éxito que se lamentaba, quiso que recayera sobre el general Arista toda la responsabilidad, le quitó el mando del ejército y sujetó a un juicio su conducta. El 3 de junio se recibió en Linares la orden de la destitución, en virtud de la cual se encargó del mando el general don Francisco Mejía. De esa suerte terminó lo que podemos llamar la primera parte de la campaña. El ejército, detenido en Linares, esperaba los refuerzos que tanto necesitaba para continuar la guerra y detener los avances del enemigo. Sus esperanzas salieron fallidas, un nuevo escándalo derrocó al gobierno funesto, que dejaba una memoria de ignominia, los refuerzos no llegaron en el número necesario ni con la oportunidad debida y el ejército, contra cuya conducta empezó desde entonces a clamarse violentamente, continuó desprestigiándose y siendo víctima de una serie de faltas verdaderamente inconcebibles.